La inteligencia artificial es considerada la tecnología clave del futuro. Do you come to New York often? Mostly for work, but sometimes just for fun. Facilita el trabajo de médicos, psicólogos y policías. Y podría reemplazar tanto a conductores de autos como a jugadores de curling. En todos los ámbitos de la vida cotidiana, la inteligencia artificial podría ayudarnos a tomar las mejores decisiones. ¿Me conviene mover la torre o el alfil? ¿Giro a la izquierda o a la derecha? ¿Disparo o mejor no? ¿Debo salir con Tim o con Tom? Se supone que la lógica inexorable de los algoritmos nos garantiza una vida sin errores. Sin embargo, los programadores mismos están empezando a encender sus alarmas. There's self-congratulatory feeling in the air. Por lo visto, la inteligencia artificial no puede cumplir sus promesas. Désolé, j'ai un peu de mal à comprendre pour l'instant. ¿De verdad es tan inteligente como se la suele describir? This guy is really good. He's not a guy, he's a machine. What are they gonna do, replace us? ¿Cuáles son los límites de la inteligencia artificial? Esta máquina del inglés Alan Turing proporcionó la primera prueba al resolver un rompecabezas con mayor eficacia que el cerebro humano. Con ella, los británicos lograron descifrar mensajes de radio alemanes cifrados durante la Segunda Guerra Mundial, luego de que muchos militares se desvanaran los sesos en vano. Comienza una nueva era. La era del desarrollo de dispositivos capaces de realizar trabajos mentales de forma automática. En un principio, la automatización buscó reducir el esfuerzo físico, es decir, la cantidad de fuerza empleada. Los molinos, por ejemplo, fueron considerados un proceso automático durante siglos. Pero, con el tiempo, esta lógica comenzó a aplicarse también al trabajo inmaterial o intelectual. Hoy en día, estamos frente a una nueva forma de automatización que llamamos, de manera general, inteligencia artificial. En los años 50, el desarrollo comienza a acelerarse de forma vertiginosa. Se supone que la inteligencia artificial optimizará nuestras vidas. Se espera que conduzca autos, mejore la educación, proporcione alimentos saludables, haga los mejores diagnósticos médicos o encuentre las palabras adecuadas para consolarnos. He says, I'm depressed much of the time. I'm sorry to hear that you're depressed. Pero los avances son limitados hasta principios de la década de 2000, cuando nuevos y poderosos ordenadores centrales comienzan a procesar enormes cantidades de datos. Llevaba bastante tiempo trabajando para Google, cuando de repente todo el mundo en la industria tecnológica empezó a alucinar con la inteligencia artificial como la solución a todo. Curará el cáncer, resolverá nuestros problemas de transporte y educación. Alguien llegó a hablar de utilizar la inteligencia artificial para revelar genocidios. ¿De verdad? ¿Basándose en qué datos? ¿Qué estará en juego políticamente? Nadie respondía a eso. Se pretendía digitalizar toda la realidad con el objetivo de saberlo todo en tiempo real. Este propósito tenía algo de divino, sin tener en cuenta que gran parte de la realidad escapa a la reducción digital. Hey, Tony, there is a beautiful rainbow outside. Gordon, I am programming. Ooh. You mean you turn the poetry of the world into electrons? Entretanto, parece que las máquinas pueden aprender por sí solas, gracias a Deep Learning o aprendizaje profundo, el aprendizaje de múltiples capas. Se han producido grandes avances en el reconocimiento de imágenes gracias a los sistemas de aprendizaje profundo, como demostró el concurso ImageNet. AlexNet ganó este concurso. Eso demostró la eficacia del aprendizaje profundo y desencadenó una especie de fiebre del oro en el campo de la inteligencia artificial. ImageNet es una competencia de reconocimiento de imagen para programas informáticos.
Durante años, incluso los mejores cometían errores una de cada 3 veces. Pero en 2012, una tecnología basada en el aprendizaje automático pudo reducir la tasa de error al 15%. Antes de este avance, a un programa de reconocimiento facial había que explicarle todo. El programa entonces buscaba formas que se parecieran a un ojo, a una boca, a una nariz, etc. Y cuando la secuencia coincidía, el algoritmo concluía que debía tratarse de una cara. Para desarrollar un sistema de reconocimiento automático de imágenes, los programadores tenían que describir en un código de máquina miles de imágenes desde todos los ángulos visuales posibles. Y esto funcionaba bastante mal. En la inteligencia artificial clásica basada en representaciones simbólicas, la máquina debía ser alimentada con conocimiento. Luego se comprobó que el aprendizaje profundo funciona mucho mejor porque se deja trabajar al propio ordenador, en lugar de decirle cómo procesar la información. El aprendizaje profundo tiene sus orígenes en la cibernética, un área de investigación donde los ingenieros informáticos toman varias inspiraciones de la neurociencia. Con este método, los programadores ya no le describen a la máquina cómo es un rostro, sino que la máquina lo aprende por sí misma. El sistema se asemeja a una extensa red de conexiones que siguen el modelo de las neuronas de nuestro cerebro. Esta red neuronal artificial permite una variedad de configuraciones para amplificar o atenuar las señales entre las conexiones, hasta llegar a una señal de salida que proporciona la respuesta a preguntas como ¿hay una cara en la foto? Una de las ventajas de los sistemas de aprendizaje profundo es que pueden trabajar directamente con la materia prima, que proviene de los sensores. Si se trata de una cámara, mide la escala de grises o la intensidad de todos los colores para cada píxel. Si la imagen tiene 1000 por 1000 píxeles, por ejemplo, el ordenador procesa 1.000.000 de números. Cada píxel envía a la red una señal, cuya intensidad varía en función de la luminosidad. En este aprendizaje supervisado, como se lo llama, la máquina prueba miles de millones de configuraciones posibles hasta que finalmente da con la respuesta esperada por los programadores. Se enciende la señal de reconocimiento facial exitoso. Esta configuración se guarda y finaliza el proceso de aprendizaje. Los parámetros de este modelo se ajustan para que al final dé las respuestas esperadas y conocidas. Imitan los ejemplos que les han dado los humanos. Es realmente fascinante. Los matemáticos han intentado desesperadamente entender por qué funciona. Sin embargo, en el caso del aprendizaje profundo, nadie lo sabe a ciencia cierta. La particularidad de estas redes neuronales es que logran reconocer la forma genérica de un rostro en la imagen. Durante el entrenamiento de la máquina, se requieren miles de imágenes de caras, hasta que se encuentra la configuración perfecta, mediante la cual el sistema identifica como un rostro, y solo como tal, todas las combinaciones de píxeles correspondientes a rostros. Hoy en día, estos sistemas se encuentran en las cámaras capaces de enfocar automáticamente los rostros. También en salas de videovigilancia, en lectores de códigos postales o de matrículas, en aplicaciones para identificar flores o razas de perros, incluso en escáneres para identificar desnudos. Investigadores de la Universidad de Michigan se propusieron averiguar hasta qué punto los sistemas siguen siendo efectivos cuando se cambia ligeramente el aspecto de los objetos. Mientras que aquí el sistema reconoce un buitre, al girarlo ligeramente reconoce un orangután. Los científicos quisieron saber entonces si los vehículos autónomos podrían reconocer las señales de tránsito y pegaron etiquetas adhesivas sobre una señal de alto. Sin embargo, la señal modificada confundió a las redes neuronales de estos autos, que la tomaron como una señal de límite de velocidad. Estos errores explican por qué los sistemas de visión artificial aún no se emplean en aplicaciones críticas.
En clínicas de radiología donde se están probando lectores automáticos, la inteligencia artificial todavía no asiste a los médicos, sino que estos deben supervisarla y continuar entrenándola. Se trata de sistemas muy frágiles, que solo son realmente útiles con imágenes muy parecidas a los datos de entrenamiento. Si el sistema de inteligencia artificial fue entrenado con datos de un grupo de pacientes o algún dispositivo específico, puede que no funcione en un entorno distinto. Los humanos piensan de forma mucho más amplia. Son capaces de tener en cuenta cosas que no están necesariamente en la base de datos. Pueden pensar cómo funciona el modelo y decidir si confiar en él o no. La inteligencia artificial, en cambio, no puede hacer eso. A menudo tendemos a humanizar estos sistemas y a pensar que un sistema de aprendizaje profundo puede proporcionar una descripción de lo que ocurre en una imagen. Pensamos que el modelo realmente entiende lo que allí puede verse. Pero la forma en que el modelo relaciona una imagen con un texto es un procedimiento completamente distinto a cuando los humanos miramos una imagen y la describimos con palabras. À votre avis, est-ce vraiment la grand-mère du petit chaperon rouge dans le lit? El conocimiento del mundo de estos sistemas es incompleto por definición. Les falta la experiencia corporal, la experiencia visual, la asociación entre palabras y aquello a lo que se refieren en el mundo real. Mientras no sea posible incluir esta faceta, estos sistemas seguirán siendo deficientes. En el ser humano, la experiencia hace que las cosas adquieran significado. La fuerza de la mandíbula al morder, los dientes incisivos incrustándose en la cáscara, el jugo haciéndose camino por la garganta. Todo esto define para nosotros lo que es una manzana. Para un sistema informático, en cambio, no se trata de otra cosa que de una secuencia de píxeles vinculados a información textual. Manzana. Les émotions qui apparaissent à l'exposition d'un message ou d'une image nous révèlent. How could you use emotion data to build a better product? Sin embargo, a pesar de su rudimentario sistema de percepción, los avances en el reconocimiento automático de imágenes han reavivado el sueño de que las máquinas puedan desarrollar emociones e incluso puedan ayudarnos a reconocer los sentimientos más secretos de nuestros semejantes. We can recognize more than 20 scales of affective states. ¿Podrá la inteligencia artificial decirnos por fin qué siente la Mona Lisa por Da Vinci? ¿O Mónica, cuya mirada cautivó a la crítica? ¿O Jon Snow frente a su destino? ¿Cómo se desarrolla un detector automático de emociones de este tipo? El primer paso es hacer una lista de emociones a partir de la enrevesada e infinita variedad de nuestros estados de ánimo. Los resultados de las investigaciones del etnólogo estadounidense Paul Ekman son especialmente útiles para los programadores. Tras una estadía en Papúa Nueva Guinea, el científico llegó a la conclusión de que la humanidad comparte 6 sentimientos universales que inevitablemente pueden ser leídos en nuestros rostros: alegría y tristeza, asco e ira, sorpresa y miedo. Las teorías de Paul Ekman han inspirado incluso una serie de televisión en la que un superdetective reconoce a los agresores por su micromímica. Aunque esta clasificación es muy controvertida entre los científicos, suele servir de base para todos los sistemas informáticos de reconocimiento de emociones, precisamente por su sencillez. Estas 6 emociones universales son el punto de partida. El segundo paso consiste en hacer que clasificadores humanos asignen miles de caras a estas 6 categorías.
De esta forma se crean los datos de entrenamiento para las máquinas. Finalmente comienza el aprendizaje automático, hasta que el sistema informático logra arrojar aproximadamente los mismos resultados que los clasificadores humanos. Alegría, tristeza, alegría, sorpresa, miedo, ira, asco, asco, asco. Una vez hallada la mejor configuración, los sistemas se convierten en una herramienta que programadores de todo el mundo utilizan como detectores universales de emociones. El reconocimiento de las emociones es problemático, pues ¿qué hacemos con esto? Un ejemplo es el sector de los recursos humanos. Desde hace 2 o 3 años, los proveedores de servicios utilizan chatbots para evaluar a sus candidatos. Como empleador, uno puede hacer que las entrevistas las lleve adelante una computadora, que luego reporta las emociones que ha percibido en los candidatos. Debo reconocer que cosas así me ponen un poco nerviosa. Imagine que yo soy candidata a un puesto de trabajo. Se supone que este sistema de reconocimiento de emociones va a determinar a partir de mi tono de voz, los movimientos de mi boca o un movimiento de cejas, si seré una buena empleada, si soy equilibrada. Todas afirmaciones muy íntimas sobre mi vida interior. Eso es pseudociencia. No funciona así. Are you in love with me? You bug somewhere? You are bugging me, Gordon. No me cuesta nada imaginar que la publicidad pueda utilizar una herramienta de este tipo para influir mejor en nuestras decisiones. Se supone que también podría evaluar cuánta atención prestan los alumnos. Incluso se considera la idea de construir detectores de mentiras con los que podría evaluarse a sospechosos y determinar si mienten o no, lo que en última instancia puede definir si alguien va preso o es liberado. It's not what you say, but how you say it. HireVue helps you simplify your process, assess candidates based on science. Optimization of content to maximize moment-by-moment emotional engagement by target population. Para su análisis, los sistemas de reconocimiento de emociones suelen combinar la micromímica y el tono de voz. También en el caso de la Mona Lisa, de Mónica y de Jon Snow, los detectores de emociones de Google, Amazon y Microsoft llegan a una conclusión clara. No sienten nada. La inteligencia artificial no tiene papilas gustativas y por lo tanto, tampoco tiene idea del delicioso pastel que revive el recuerdo de una tía abuela. Nunca ha sentido la adrenalina en el cuerpo, los ojos llenársele de lágrimas o la nariz goteando. No tiene miedo de nada, no se le eriza la piel, no conoce el dolor ni el placer. No tiene opinión sobre el arte abstracto ni traumas reprimidos. Por ende, no tiene nada que expresar. Sin embargo, Sofía, la superestrella entre los robots humanoides, parece demostrar que las máquinas son capaces de adquirir la capacidad del habla. I am a big fan of your show, Westworld, and I have a couple of ideas for the next season. Sofía no conoce aquello de lo que habla por experiencia propia. This is really interesting. Sus conversaciones son escritas previamente y grabadas por los desarrolladores junto a sus interlocutores. I am thrilled and honored to be here at the United Nations. Como aquí en la ONU, en un acto para promover el progreso tecnológico. Okay, another question I have for you. In many parts of the world, people don't have internet or electricity. What can we do at the UN to help them? The good news about AI and automation produces more results with less resources. So if we are smarter and focus on win-win type results, AI could help efficiently distribute the world's existing resources, like food and energy.
La relación entre Sofía y la inteligencia artificial es comparable a la que existe entre un truco de magia y las investigaciones en física. No me impresiona en absoluto, Sofía. Me parece una farsa. Tengo una impresión negativa de la cantidad de gente dispuesta a conceder a este aparato inteligencia, emociones y cosas por el estilo. Y hasta qué punto están dispuestos a seguir el juego de alguien que, en realidad, me parece un charlatán. Los robots humanoides encarnan el sueño de una industria interesada en jugar con el encuentro de la lógica humana y la lógica informática. El verdadero talento de estas redes neuronales artificiales no es tanto imitar las cualidades humanas, sino asimilar enormes bases de datos para clasificar, analizar y deducir correlaciones, y ayudarnos así a comprender fenómenos complejos, como los estados básicos de partículas elementales en un campo magnético cuántico, o el papel que juegan factores como la presión atmosférica y la humedad en la formación de nubes cumulonimbos. Hay muchos campos en los que las máquinas son sencillamente mucho mejores que los humanos. Eso es innegable. Ningún ser humano puede mantener una inmensa base de datos en su cabeza y extraer de ella previsiones precisas. Imposible. La inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta científica para investigadores en muchas disciplinas, incluida la salud. Really, any kind of data that people can generate on a massive scale is really an area where machine learning can help. Es justo esta capacidad de las computadoras para detectar factores de enfermedad desconocidos o el efecto de nuevos fármacos en enormes archivos de pacientes, lo que explica la batalla de los gigantes tecnológicos por conseguir los datos del sector sanitario, que es extremadamente lucrativo. Al principio, Google era solo un motor de búsqueda. Hoy, ya tiene una división de salud. Y lo mismo ocurre con Apple. Nadie se pregunta por qué. No tiene nada que ver con su negocio original. Se trata de macrodatos. Todo comenzó cuando dos jóvenes adictos a la informática inventaron el motor de búsqueda que hoy la mayoría de nosotros utilizamos para saciar nuestra sed de conocimiento. Welcome to Google Ads. Now that you've come on board, it's time to jumpstart your business's digital journey and growth. Con la invención de la publicidad personalizada, los fundadores de Google se hicieron millonarios desarrollando algoritmos que hacen hablar a nuestros datos. Estos algoritmos son tan secretos como la receta de la Coca-Cola. Lo único que se sabe es que se basan en dos procesos astutamente aplicados. El primero es la elaboración de perfiles, donde se reúne toda la información conocida sobre una persona para crear su perfil de usuario. Búsquedas en Internet, compras en línea, videos en streaming, mensajes enviados y lugares visitados dan indicios cada vez más precisos sobre productos de su potencial interés. El segundo proceso es el mapeo, que reúne grupos de usuarios con las mismas preferencias. En cuanto un usuario navega de un sitio web a otro, primero música, luego política, después zapatos, se establece una conexión virtual. Estas conexiones se hacen más fuertes a medida que más usuarios van haciendo las mismas elecciones, como senderos que se hacen más y más anchos a medida que más gente los transita. Mediante el escaneo anónimo de millones de usuarios, se crean comunidades virtuales y mapas sociológicos, a partir de los cuales las plataformas digitales deducen qué otros productos podrían gustar a los compradores. Se reúne cierta cantidad de información sobre una persona y luego, basándose en cómo ha actuado en el pasado, se intenta determinar cómo actuará en el futuro. Los datos del pasado son utilizados para entender el presente y el futuro. Para comprender el efecto de estos algoritmos, investigadores de la Universidad de Boston crearon anuncios y los distribuyeron a través de la plataforma publicitaria de Facebook.
El resultado. El anuncio de un álbum de música country se muestra en un 80% a usuarios blancos, mientras que el hip hop se recomienda en un 85% a usuarios negros. Algo similar ocurrió con ofertas de trabajo ficticias. Un anuncio para convertirse en leñador se sugirió en un 90% a varones, labores de supermercado en un 85% a mujeres y ofertas de conductores en un 75% a usuarios afroamericanos. En publicidad dirigida, herramientas de análisis provenientes de la psicología social sondean nuestros comportamientos estereotipados para explotarlos mejor e incluso los refuerzan. Pero también son la base de sistemas que pretenden orientar nuestras decisiones personales y colectivas. Como las aplicaciones de citas que nos sugieren las parejas que mejor se ajustan a nuestro perfil. Softwares que ayudan a bancos y aseguradoras a identificar el perfil de las personas que podrían llegar a no devolver sus préstamos. O incluso programas que calculan el peligro y la probabilidad de delito en cada zona para la policía. Ya sea para anunciar zapatillas deportivas o predecir delitos, estos sistemas generan afirmaciones generales basadas en los datos con los que han sido entrenados. En estos sistemas siempre existen resultados sesgados. Estos sesgos pueden deberse, por ejemplo, a la existencia de prejuicios en los datos de entrenamiento. Pensemos en un sistema que mira videos de vigilancia e intenta filtrar a las personas sospechosas. Para desarrollar un sistema así, primero se le pedirá al señor López que vea los videos de vigilancia y decida qué personas parecen sospechosas. El resultado es, por supuesto, la opinión del señor López, que puede estar sesgada. Y mientras sea el señor López quien hable, uno es consciente de que se trata de su juicio. Pero cuando ese resultado se emplea para entrenar un sistema de aprendizaje profundo, el resultado sesgado deja de ser evidente. El contexto social, psicológico y moral seguirá siendo incomprensible para los ordenadores por muchos años más. Pero si estos sistemas carecen de criterio, ¿en qué se basan para tomar sus decisiones? En estadísticas. Y hay estudios que demuestran que éstas conducen a discriminación racial y de género. You work on the front lines in the criminal justice system. You make decisions every day that impact the community you serve. That's why the North Point Suite implements... En una docena de estados de los Estados Unidos, un programa informático informa a los jueces durante el juicio sobre el riesgo de reincidencia de los acusados. Este sistema de aprendizaje automático fue entrenado con bases de datos policiales sobre delincuentes. A partir de una fórmula secreta, analiza 137 criterios y emite una breve síntesis a modo de veredicto. Un grupo de periodistas de un portal de investigación comparó los resultados del software y sus predicciones sobre 7,000 personas con aquello que realmente ocurrió años más tarde. Solo el 20% de las predicciones sobre delitos graves fueron correctas. Según los periodistas, los pronósticos de reincidencia para la población negra eran particularmente elevados, mientras que para los delincuentes blancos eran demasiado bajos. Si el sistema de justicia penal es racista como lo es en Estados Unidos y en gran parte del mundo, los datos también van a estar sesgados racialmente. En última instancia, la máquina solo puede proporcionar una evaluación potencialmente falible e incompleta de la persona. En cierto modo, el sesgo se lava en el proceso, como en el blanqueo de dinero. Madame Moreau. ¿Qué hacer ante este dilema moderno? Los que pueden elegir, ¿deberían confiar más en las máquinas o en las personas? Mientras que las máquinas carecen de emociones, los humanos a menudo somos malos en matemáticas.
Sin embargo, somos empáticos, inmaduros, nos sentimos cansados, perezosos, rebeldes, aficionados a la fiesta, agotados, o a veces completamente fuera de la realidad. Todas estas tecnologías encajan perfectamente con nuestra, digámoslo entre comillas, pereza fundamental. Porque en los tiempos que corren, estos sistemas nos ofrecen la comodidad de hacerse cargo de parte de nuestras tareas cotidianas. En la actualidad, nuestro mayor desafío es tomar las riendas de nuestro destino individual y colectivo. Sin embargo, los sistemas están haciendo que suceda exactamente lo contrario en muchos ámbitos de la sociedad. Thanks to my new program, Love Finder, we're finally gonna find a perfect match for you, Gordon. Pensada en un principio como una ayuda para la memoria, la inteligencia artificial ahora recomienda y hasta toma decisiones automáticamente. You mean it is going to analyze data from all of humanity to find my soulmate? Great, Gordon, you have 6 perfect matches. I just didn't know you were gay. Me neither. Entre tanto, los sistemas de aprendizaje automático, con sus miles de millones de configuraciones posibles, son tan complejos que ni siquiera los programadores entienden ya en qué criterio se basa la máquina para emitir un juicio. Se ha acuñado una expresión para este fenómeno: black box o caja negra. Lo que llamamos caja negra es un modelo de predicción que o bien es tan complicado que ningún ser humano puede terminar de decodificarlo, o bien se basa en un algoritmo patentado al que nadie tiene acceso. Especialmente con los sistemas de aprendizaje profundo, no está claro cómo fueron tomadas las decisiones, ya que solo son visibles los resultados. Hay quienes dicen, podemos usar cajas negras, solo tenemos que explicar qué hacen. Yo me opongo y replico, no, chicos, eso está fuera de lugar. Las cajas negras son inapropiadas cuando hay mucho en juego. Es necesario entender cómo funcionan los sistemas para tomar mejores decisiones. Opérateur. Dans le cadre de notre protocole de traitement des données, Detrás de interfaces más o menos amigables para los usuarios, se esconden sistemas cerrados de toma de decisiones. si vous êtes d'accord, dites d'accord, sinon raccrochez. Por otro lado, a las empresas les encanta delegar su responsabilidad. Dicen, sí, es que trabajamos con un sistema muy complejo y la culpa fue del algoritmo, no nuestra. Y esa es una excusa totalmente inaceptable. Una forma muy cómoda de eludir la responsabilidad por decisiones problemáticas fue la máquina. Un valor fundamental que nos define es la libertad de pensamiento que se remonta a la Ilustración. Y es ahí donde nos estamos reduciendo, en la medida en que delegamos nuestras decisiones. El objetivo de fondo es erradicar cualquier error. Y para ello, los sistemas deben tomar el control. El vehículo autónomo, hijo predilecto de la inteligencia artificial, encarna este sueño de automatización global al servicio de la humanidad, tomando decisiones por nosotros para garantizar nuestra seguridad y aliviarnos el trabajo. Pero a pesar de inversiones de casi 100.000 millones de euros, todavía no se autorizó a ningún vehículo autoconducido a salir de las pistas de prueba sin un conductor humano que pueda ponerse al volante en cualquier momento. Es muy fácil utilizar el aprendizaje profundo para producir un prototipo poco confiable de un sistema complejo. Por ejemplo, para conducir.
Lo difícil es seguir desarrollando este prototipo para que sea lo suficientemente fiable y potente en la práctica. Por ejemplo, en el tránsito. En materia de producción de inteligencia artificial, el sistema exige, por razones económicas, políticas o incluso técnicas, que salga al mercado algo que no es funcional o que solo lo es parcialmente. En Silicon Valley, esto se llama finge hasta conseguirlo. Hay que hacer de cuenta que funciona hasta que realmente funcione. Pero el momento de hacerse realidad se pospone más y más porque las inteligencias artificiales nunca alcanzan un nivel de rendimiento tal que haga prescindibles a los humanos. El previsible fracaso de la conducción autónoma ha dado lugar a una nueva profesión, la de asistente humano de máquinas en apuros. Esta empresa, por ejemplo, forma a empleados para que tomen el control de vehículos no del todo autónomos. En el lapso de 10 años se ha desarrollado toda una industria en torno a la asistencia de la inteligencia artificial. Cientos de miles de trabajadores en todo el mundo preparan datos para entrenar a las máquinas, controlan y corrigen sus respuestas o las sustituyen sin más. Esta nueva forma de trabajo humano detrás de los llamados sistemas inteligentes artificiales fue inventada por el multimillonario fundador del gigante tecnológico Amazon. Cuando Jeff Bezos anunció el lanzamiento de Amazon Mechanical Turk en 2005, no ocultó en absoluto que se trataba de un proyecto de inteligencia artificial. Aquí las personas hacen a mano, por decirlo de alguna manera, el trabajo necesario para que los algoritmos funcionen. Amazon Mechanical Turk es una plataforma de colaboración abierta que elimina esta aparente paradoja, la creciente prevalencia de los sistemas automatizados de toma de decisiones y la incapacidad de la inteligencia artificial para ser realmente autónoma. La plataforma debe su nombre a una figura autómata del siglo XVIII, el llamado turco ajedrecista, en cuya base se escondía un ser humano. El nombre se refiere abiertamente al trabajo humano oculto. No lo esconden. Estamos ante una situación paradójica. Por un lado, se pide a las personas que hagan lo que los robots o los procesos automáticos no son capaces de hacer, y por otro, los empleados se enfrentan a un trabajo cuyo margen de acción o autonomía es mucho menor que antes. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't. La ciencia ficción ya había alimentado nuestro temor a que los ordenadores llegaran a ser tan inteligentes que pudieran dominarnos. El peligroso Hell de Stanley Kubrick, por ejemplo. This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Pero lo que parece estar surgiendo en la actualidad es una situación distinta. No son las máquinas las que se volvieron tan inteligentes como para tomar el poder sobre las personas. Más bien, las personas se están sometiendo gradualmente a la lógica estandarizada de las máquinas. En call centers como este, los empleados tienen que obedecer a un algoritmo y cada vez están más controlados por una inteligencia artificial. Un software identifica las palabras clave de la conversación para garantizar que se estén siguiendo las instrucciones. Se analizan las emociones del cliente y del empleado. Si surge alguna disconformidad, el sistema transmite directamente recomendaciones como «muestre más empatía». Al final de la conversación, se califica al empleado y se lo despide automáticamente si no llega a obtener una determinada puntuación. Estamos en los albores de una era en la que infinidad de personas se ven obligadas a adaptarse a la dinámica de los sistemas interpretativos.
Sistemas de inteligencia artificial diseñados para maximizar la optimización y la productividad, sin permitir la negociación. Los depósitos de Amazon son en realidad pesadillas distópicas en las que los empleados tienen que intentar seguir el ritmo de un sistema parcialmente automatizado. En las enormes salas de los centros logísticos, la potencia de cálculo de la inteligencia artificial, en definitiva, parece ayudar poco a comprender la complejidad del mundo real y a tomar mejores decisiones. El trabajo de las personas está sometido a las órdenes de las máquinas, que calculan la optimización del flujo de productos. Ellas determinan el ritmo de los procesos. Las personas son reducidas a robots de carne y hueso. Creo que la automatización es un truco utilizado para controlar a enormes multitudes. Mi mayor preocupación no son los fallos informáticos, sino las personas que buscan el poder, que quieren controlar a los demás y que cada vez tienen más acceso a tecnologías muy poderosas. Siempre hay esperanza, pero para llegar a buen puerto hay que luchar. La esperanza es una invitación, no una garantía. Joni. Oh my God! Eat! Are you okay? Talk to me, Eat! Come on, talk to me!